Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 21, mes 4. Josué capítulo 22. Desde el versículo 21 se resuelve el conflicto generado por el altar que construyeron las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, al cruzar el río Jordán hacia la herencia que les correspondía. Estas tribus estaban separadas del territorio de las otras tribus por el río Jordán. El versículo 10 señala que levantaron un altar de grande apariencia, lo que fue interpretado por las tribus que estaban del otro lado del río, lideradas por Finehés, como un acto idolátrico, o al menos uno de rebelión que violaba la ley de Dios. Levítico capítulo 17 y Deuteronomio capítulo 12 mencionan la prohibición de levantar un altar distinto, pues el santuario es único, con lo cual se establece el principio de que todo el pueblo de Dios debe congregarse en el mismo lugar, aquel dispuesto por Dios para su tabernáculo, donde además debía predicarse la palabra y se realizaban los sacrificios, de modo que cada tribu no podía levantar santuarios alternativos en sus territorios, dando con ello un sentido de unidad espiritual al pueblo de Dios. Las demás tribus se disponían a matar a estas 2 tribus y media por este hecho, pero actuaron con prudencia, no se precipitaron en el juicio, pese a tener buenas razones para hacerlo, lo que nos da principios adecuados para la resolución de conflictos en medio de la iglesia, pues en vez de actuar apresuradamente, investigaron antes, presumiendo buena fe en sus hermanos. Ellos quisieron saber realmente qué ocurría, aun cuando lo que supieron al comienzo fue bastante escandaloso. El Señor había derramado varios juicios sobre este pueblo en su peregrinar en el desierto debido a sus rebeliones, por lo que tenían todas las razones para pensar que podía haber una nueva mortandad en medio de ellos. Recordaron también el pecado de Acán, quien había muerto junto con toda su familia. Una aplicación de lo expuesto en este pasaje es el peligro de comenzar a ver a nuestros hermanos de la iglesia como enemigos, sin otorgarles el beneficio de la duda, sin presumir buena fe de parte de ellos, sino asumiendo que hay una mala intención en sus corazones. La lección de este episodio es que a pesar de que las cosas que veamos sean impactantes, nos llamen la atención o sean escandalosas, debemos dar espacio para hablar e indagar debidamente sobre lo que ocurre. Capítulo 23. Josué, próximo a morir, exhorta al pueblo a obedecer, a ser fiel, recordándoles que el Señor es quien ha peleado por ellos. Él es quien les da la herencia y la victoria, pero esta gracia y poder de Dios en favor de ellos no excluye el esfuerzo, pues dice en el versículo 5: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Sin embargo, afirma a continuación, diciendo: esforzaos pues mucho, remarcando la idea de un gran empeño, determinado, claro y notorio por guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello a diestra ni a siniestra. No debía mezclarse con las naciones, ni siquiera hacer mención ni jurar por el nombre de sus dioses, revelando con ello la gravedad de la idolatría. El pueblo temía caer en este pecado y había rechazado los dioses falsos. Debemos imitarlos y actuar de esta manera, teniendo cuidado de todo aquello que podamos adorar, que no sea Dios. Como dice el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Si ellos seguían al Señor, Él los bendeciría, pero si lo dejaban, serían malditos y dispersados. Notamos así, una vez más, que el pacto es condicional, ya que a pesar de que recibirían la tierra por gracia, debían mantenerse en ella por obediencia y cumplimiento de la ley, evidenciando así un pacto de obras, que ellos finalmente incumplieron, como serían acusados luego por los profetas. El Señor cumplió así su palabra respecto a la entrega de la tierra, y se refiere a la promesa que hizo Abraham en el libro de Génesis de dar esta tierra en herencia a sus hijos que descendieran de la línea de Isaac y luego de Jacob. La exhortación de Josué debe calar hondo en nuestros corazones. En el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. No podemos esperar que todo esto ocurra como por arte de magia, pues el Señor ha querido exhortarnos a la diligencia en el cuidado de nuestro corazón. Para ello debemos usar los medios de gracia que Él ha dispuesto en su palabra: la oración, la lectura de la palabra, la adoración congregacional y participar de los sacramentos que Él estableció. No podemos esperar que nuestra alma esté a salvo si descuidamos estos deberes espirituales, pero tenemos la firme esperanza de que si participamos de ellos con fe, el Señor fortalecerá y afirmará nuestros corazones en sus caminos. Salmo 89. Desde el versículo 14 podemos confiar plenamente en nuestro Rey, quien es digno de toda alabanza, pues su trono está fundado sobre la justicia y el juicio, y su reino manifiesta de manera perfecta la misericordia y la verdad. Esto lo diferencia de los gobernantes humanos, todos ellos pecadores y con mayor o menor grado de corrupción. Por tanto, podemos poner nuestra esperanza en un Rey perfecto, inmutable, que no fallará en manifestar su perfección. En los versículos 15 al 18, el pueblo que alaba a Dios es dichoso, pues disfrutará de la bendición y el favor de Dios, y reflejará su carácter santo y puro. Veamos en esto nuestro llamado alto y sublime, que es anunciar las perfecciones de Dios en un mundo que está bajo el pecado.
somos descritos como un pueblo que puede alegrarse todo el día en el nombre de Dios y que será exaltado en su justicia. Por tanto, ningún pueblo ni institución puede compararse a la gloria que Dios ha dado a la Iglesia. Esto porque la gloria de nuestro Rey permanece sobre nosotros, siendo Él quien no solo nos adorna con sus virtudes, sino que también nos protege como escudo alrededor nuestro. Desde el versículo 19 al 37 se refiere al ungido, el Mesías prometido, aquel hijo de David que vendría por gracia de Dios a cumplir sus promesas. Lo que se hace aquí es replicar y profundizar las promesas hechas a David en 2 de Samuel capítulo 7 desde el versículo 12 en adelante, en el pacto que Dios hizo con él y que se cumplen de manera plena en Jesucristo y el reino que asumió al desarrollar su ministerio como mediador entre Dios y los hombres en su primera venida y que se consumará con su regreso en gloria. Se describe como un hijo de David, pero que además sería hijo de Dios, según el versículo 26, y que sería exaltado por sobre todos los reyes de la tierra, como dice el versículo 27, con un reino eterno, firme y estable para siempre. Así el Señor glorificó a Jesús sin echar atrás su pacto, como vemos en Filipenses 2 del 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Proverbios capítulo 13. El versículo 17 compara a la persona que es diligente en el cumplimiento de un encargo con aquel que es perezoso y negligente, descritos en este caso como un mensajero fiel, quien se relaciona con salud, y otro que es desleal, negligente y descuidado, quien se relaciona con la desgracia. En aquellos tiempos no existían los medios de comunicación de hoy, y las formas de transmitir mensajes eran bastante precarias, por lo que tener un buen mensajero era fundamental, mientras que tener uno malo traía terribles consecuencias. El principio que se refleja en este pasaje es el de ser diligentes en nuestro trabajo y actuar con probidad, ser útiles a quienes nos emplean y hacer lo mejor posible mientras esté en nuestras manos, no mirando el estándar mínimo a cumplir, sino haciendo un trabajo de excelencia. Versículo 18. Mediante la comparación entre quienes reciben consejo versus quienes lo desechan, exhorta una vez más a guardar la corrección y a recibir lo que otros puedan decirnos, pues todos aquellos que no lo reciben serán destruidos e irán a la ruina. Esto nos muestra lo esencial que resulta tener un carácter enseñable y humilde, lo que lleva a la honra, versus uno orgulloso, soberbio y sabio en su propia opinión, lo que implica pobreza y vergüenza. El versículo 19 nuevamente habla de la alegría que significa ver un deseo cumplido, algo que es una verdad universal. Sin embargo, muchos manifiestan su necedad al no querer apartarse del mal. El necio tiene el entendimiento tan sumergido en tinieblas que no solo ama la perversión, sino que apartarse de ella le parece abominable. Lucas capítulo 20. Desde el versículo 27, Jesús sostuvo intercambios con los líderes de las sectas o partidos judíos que existían en el ámbito religioso, fariseos, saduceos o también la casta de los escribas y sacerdotes. En este pasaje se le acercaron los saduceos, formulando preguntas capciosas relacionadas con la resurrección. Los saduceos y fariseos eran rivales entre sí. Uno de los temas que más los dividía era la resurrección de los muertos, ya que los fariseos sí creían en ella, mientras que los saduceos no, razón por la cual consultaron a Jesús acerca del caso hipotético de una mujer que tuvo 7 maridos. Sin embargo, lo hicieron para burlarse solapadamente de la resurrección, pretendiendo presentarla como una creencia ridícula. Sin embargo, Jesús les hizo ver que en realidad eran ellos los que ignoraban la Escritura, específicamente lo que enseña sobre el estado eterno o final, en que no habrá matrimonio, porque este último tiene el propósito de reflejar la relación entre Dios y su pueblo. Su importancia radica en que constituye la primera relación que Dios estableció entre dos seres humanos, y por esta razón Hebreos 13:4 manda diciendo: honroso sea en todos el matrimonio. Así, el propósito de reflejar la relación entre Dios y su pueblo cesa en el estado eterno, pues allí tendremos una relación directa con Dios, sin ningún velo, cara a cara, de modo que en aquel lugar no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Seremos iguales a los ángeles, por lo que deducimos que ellos no se casan. Dijo el Señor en el versículo 36, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. No solo desecha la pregunta por un aspecto formal, sino que va al fondo y les hace ver que su creencia muestra ignorancia en la Escritura, pues Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, citando con ello Éxodo 3:6. Esto implica, según el versículo 38, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así, Dios mismo se presenta con este título, menciona a estos 3 hombres y afirma que están vivos delante de Él, lo que provoca que los saduceos guarden silencio frente a los argumentos de Jesús. Ellos reconocían como inspirado solo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, y por lo mismo Cristo les citó Éxodo, es decir, aniquiló sus razonamientos con la propia ley que ellos reconocían. Entre los oyentes se evidencia la presencia de los fariseos, pues el versículo 39 señala: respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Posteriormente el apóstol Pablo usaría muy astutamente la diferencia de convicciones entre estas sectas cuando estaba enfrentado a un concilio compuesto por ambos partidos. Allí habló de la resurrección para que discutieran y se enemistaran entre sí, lo que finalmente así ocurrió según relata Hechos 23
3:6 en adelante. En los versículos 41 al 44, Cristo se refiere a su autoridad, citando la Escritura para mostrar a sus opositores que no comprendían la esencia de su mensaje. Hizo referencia al Salmo 110, que tiene un carácter mesiánico y habla tanto del reinado como del sacerdocio eterno de Jesús. Dice este Salmo: dijo el Señor a mi Señor, lo que en hebreo es dijo Jehová a mi Adonai. Es decir, usaba dos títulos divinos dialogando entre sí. Todos entendían que este Salmo habla del Hijo de David, es decir, el Mesías. Jesús les aclara que no solo es hijo de David según la carne, sino que es Señor de David y raíz de David al ser Dios, por lo que debían comprender que el Mesías es Dios y tiene autoridad divina. En los versículos 45 al 47, Jesús hace notar la hipocresía de los escribas, su amor a las alabanzas, su afán de ser temidos y glorificados por los hombres. Ellos estaban muertos en su interior y rechazaban la palabra de Dios, por lo que recibirían mayor condenación según el versículo 47. Ellos sabían claramente lo que estaban haciendo. Debemos cuidarnos para no caer en esta hipocresía y vanagloria que se da naturalmente en nuestra carne. Dios y su iglesia no son una plataforma para nuestra exaltación personal. Él es el Señor y nosotros sus siervos por pura gracia, ya que merecíamos la condenación y en lugar de eso, Él nos rescató y nos dio el alto privilegio de servirle. Por tanto, consideremos a Cristo según se presentó, como una verdadera autoridad suprema.